El soldado regresó a casa, heredando una mansión en ruinas que toda la familia de su exesposa consideraba basura inútil. Pero dentro de ese mismo lugar, él y su hija descubrieron una verdad tan poderosa que obligó a quienes una vez lo llamaron inútil a inclinar la cabeza avergonzados. Las risas y el parloteo resonaban en el exuberante césped verde de la gran y antigua finca de la familia de Sofía. El ambiente era de celebración. En parte fiesta de cumpleaños para la abuela, en parte reunión de las figuras más influyentes del pueblo. Todo transcurría sin problemas, hasta que la verja de hierro chirrió al abrirse. Thomas Miller, de 45 años, apareció en la entrada con una desgastada bolsa de lona militar colgada de un hombro. Llevaba una camisa azul pálido y unos sencillos pantalones caqui, más delgado que antes, con la piel oscurecida por el sol, pero se mantenía erguido. A su lado, una niña pequeña, Ella, vestía un modesto vestido, con el pelo prolijamente trenzado en 2 coletas. Sus grandes ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. Su pequeña mano se aferraba con fuerza a la de su padre. Nadie los saludó. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Thomas avanzó unos pasos y se detuvo justo al borde de la alfombra blanca del banquete. «Estoy aquí para recoger a Ella». Su voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para que los más cercanos la oyeran. Sofía se dio la vuelta. Sus labios rojos se tensaron por unos segundos antes de curvarse en una sonrisa ensayada. «Llegas un poco temprano». Thomas le extendió una hoja de papel. «Según la orden del tribunal, hoy es el día en que la llevo a vivir conmigo. Los primeros 3 meses son un periodo de prueba. Después de eso, los abogados de ambas partes reevaluarán la situación». Sofía miró el papel como si fuera el menú de un restaurante de carretera. «Sí, lo recuerdo». Luego, inclinó la cabeza hacia la niña. «¿Ella, quieres irte?» Ella levantó la vista hacia su madre y luego hacia su padre. Asintió levemente, sin decir nada. Una prima cercana se burló en voz baja. «Vaya, vaya. El papá soldado ha venido a recoger a su hija». Un hombre de mediana edad se apoyó en la mesa y añadió: «¿No oí que Thomas heredó esa vieja casa en ruinas en la colina? Estoy bastante seguro de que ni las ratas querrían vivir allí ahora». Las risas contenidas se extendieron entre la multitud. Thomas no dijo nada. Se arrodilló y ajustó la correa del zapato de Ella con silenciosa precisión. Ella le apretó ligeramente la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía se cruzó de brazos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y cortante. «Thomas, no te estoy impidiendo que te la lleves. Ese es tu derecho legal. Pero, si realmente planeas llevarla a un lugar que carece de las necesidades básicas, entonces me reservo el derecho de solicitar una reevaluación de sus condiciones de vida». Thomas se enderezó. «Mi hija necesita a alguien que la ame de verdad, no lujos. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita. Lo que piensen tus parientes no me concierne». Otro pariente intervino, avivando las llamas. «Pero Sofía tiene razón. Criar a una niña así no es lo mismo que abandonarla». Los labios de Sofía se curvaron en un golpe final. «Si mi hija tiene que vivir en un lugar como ese, es solo una desgracia tras otra». El aire se quedó quieto. El único sonido era el suave tintineo de una cuchara contra la porcelana de una mesa cercana. Thomas miró a Sofía durante un largo momento. Sin ira, sin refutación. Solo la miró. Luego se volvió hacia Ella, tomó suavemente su mano y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Vámonos a casa, cariño. Tu madre ya tomó su decisión». El padre y la hija salieron del jardín atravesando un mar de miradas, algunas compasivas, otras despectivas, algunas indiferentes. Pero ella no miró hacia atrás. Se aferró a la mano de su padre como si fuera lo único sólido que le quedaba en la vida. Y mientras sus figuras desaparecían detrás de los árboles, nadie se dio cuenta de que un invitado sacó discretamente su teléfono y grabó toda la escena. Ese video,
Solo unos días después, se volvería viral en las redes sociales con un único titular: Padre pobre humillado en la fiesta. Pero su respuesta dejó a toda la multitud sin palabras. Poco después, padre e hija abandonaron los terrenos de la fiesta. Su pequeña camioneta giró por un estrecho camino de tierra, sus neumáticos crujiendo sobre la grava suelta que susurraba como murmullos desde debajo de la tierra. El camino estaba desierto, ni un alma a la vista, cuando la camioneta finalmente se detuvo frente a una verja de hierro oxidada. Ella apoyó la frente contra la ventana y susurró: ¿Es esta nuestra nueva casa, papá? Thomas no respondió de inmediato. Apagó el motor, se inclinó hacia adelante con ambas manos en el volante y miró a través de la malla de metal oxidado. Más allá de la verja, se alzaba una mansión de 3 pisos, cerniéndose como un recuerdo olvidado. Sus paredes estaban moteadas y desconchadas, el techo irregular, y enredaderas enmarañadas se aferraban hasta los aleros. Un lado del balcón se había derrumbado por completo, dejando solo una viga astillada. El aire era húmedo, pesado con el olor a musgo y tierra en descomposición, impregnando el viento del atardecer. Thomas salió, rodeó la parte trasera de la camioneta y sacó una maleta y una mochila. Regresó y le extendió la mano a su hija. Ella dudó unos segundos antes de tomar su mano y bajar. Su vestido se enganchó en las malas hierbas que habían crecido más allá de sus rodillas. Thomas sacó una llave vieja. Fueron necesarias 3 vueltas completas antes de que la verja chirriara al abrirse con un largo gemido gutural, como algo que despierta de las profundidades de la tierra. Al entrar, Ella inclinó la cabeza hacia atrás y miró la casa. ¿Alguien ha vivido aquí antes? Thomas respondió simplemente: pertenecía a tu tío abuelo. Falleció hace mucho tiempo. Yo heredé la casa. La puerta principal se balanceó ligeramente mientras la empujaba con el hombro. Una ráfaga de olores los golpeó. Polvo, madera podrida, el denso aliento del tiempo mismo. En el interior, las tablas del suelo de madera se estaban desmoronando, las paredes cubiertas de moho y las telarañas tejidas como cortinas. Una luz tenue se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo, insuficiente para revelar claramente las formas del interior. Un sillón volcado yacía de lado, una estantería derrumbada en el centro de la sala de estar, y una fotografía enmarcada yacía boca abajo en el suelo, con el cristal roto. Thomas se agachó y le dio la vuelta. Era un retrato en blanco y negro de un joven de pie frente a esta misma casa. Su rostro era severo, sus ojos oscuros e inquisitivos. Su hermano menor, Edmund, desaparecido durante casi 20 años. Ella no dijo nada. Avanzó, rozando suavemente la mesa polvorienta con los dedos. Cuando Thomas finalmente logró abrir las contraventanas, la luz del sol irrumpió en la habitación, proyectando todo en un crudo relieve, cada rincón roto, cada reliquia desvanecida por el tiempo. Ella exploró el primer piso. La cocina era un desorden caótico de ollas oxidadas y un refrigerador vacío. El estudio estaba lleno de papeles viejos y mapas de las tierras circundantes, garabateados con notas audaces y breves. Se detuvo ante una pesada puerta de madera que se abría a una antigua biblioteca. Este espacio se sentía diferente, como si hubiera sido preservado deliberadamente. Las paredes estaban amarillentas, las estanterías polvorientas pero intactas. En el centro colgaba una pintura, descolorida y descascarada. Representaba algo parecido a una persona de pie frente a una oscuridad irregular. Ella la entrecerró, sintiendo que la persona no estaba de pie, sino escondiéndose. Mientras tanto, Thomas subió las escaleras. En una mesita auxiliar cerca de la escalera, encontró un pequeño cuaderno de cuero gastado, encajado entre 2 directorios telefónicos anticuados. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la letra de Edmund. En la primera página, una sola línea decía: «Solo al mirar hacia atrás podemos ver lo que se dejó». Pasó algunas páginas más.
Había breves notas sobre el viento que pasaba por las grietas de las paredes y extrañas marcas en un mapa dibujado a mano, pero la mayoría de las páginas estaban en blanco. Thomas cerró el cuaderno y bajó las escaleras. Esa noche, cenaron sentados en el suelo de madera que habían barrido lo mejor que pudieron. Una mesa plegable improvisada, 2 cajas de comida para llevar y una sola vela metida en una vieja lata de leche condensada. Ella no comió mucho, pero de vez en cuando levantaba la vista hacia su padre. «¿Papá? Este lugar puede que no sea como la casa de mamá, pero creo que, aunque no haya juguetes aquí, tenerte a ti es suficiente». Thomas dejó el tenedor, hizo una pausa y luego asintió suavemente. «Entonces, tal vez no empecé mal». Ella sonrió, solo un poco. Cayó la noche y el viento se levantó. Aullaba a través de las grietas de las puertas. Las ramas raspaban las paredes como voces susurradas en el exterior. Thomas arropó a Ella en una cama temporal, preparada con mantas dobladas. Ella se aferró a su oso de peluche y se quedó dormida. De vuelta en la sala de estar, Thomas encendió una linterna y reabrió el cuaderno. La última página se sentía más gruesa que las demás. Con cuidado, pasó una uña por el lomo, hasta que un pequeño trozo de papel en forma de triángulo se deslizó. Era un fragmento de un mapa. El papel se había amarillado con el tiempo. Un círculo rojo marcaba una ubicación etiquetada como CR, con una tinta que parecía completamente diferente al resto. Thomas se quedó quieto unos minutos. Luego guardó el trozo en el bolsillo de su camisa y levantó la vista hacia la foto agrietada de Edmund, que sonreía débilmente detrás del cristal roto. Las palabras de antes resonaron en su mente, solo al mirar hacia atrás. Aún no sabía lo que acababa de abrir, pero en el fondo, algo se agitó dentro de él. Algo en esta casa no encajaba, y quizás, no todas las puertas que abrimos nos llevan a lo que esperamos encontrar. ¿Qué más le esperaba más allá de esta? Thomas cerró el cuaderno de cuero marrón, sus dedos aún cubiertos de la suciedad de la sección de la pared detrás de la chimenea que acababa de desmontar. Dentro de esa vieja cavidad oculta, no había nada más que un pequeño trozo amarillento de papel de calco, cuidadosamente doblado en cuartos. En él, una sola línea de escritura, tosca e irregular como el garabato de alguien que contempla algo mucho más grande que él mismo. No todos los recuerdos están escritos en tinta. La firma debajo, B, correspondía a Edmund Bennett, el difunto tío del que nadie en la familia de Thomas había hablado realmente. Thomas se sentó en silencio por unos segundos. Miró hacia la biblioteca de la casa, silenciosa, intacta, como si nadie hubiera puesto un pie en ella. Luego se levantó, se puso el abrigo de nuevo, y dejando a Ella durmiendo en su habitación, tomó tranquilamente el autobús hacia el pueblo. La biblioteca del pueblo estaba escondida detrás de una hilera de viejos arces, pareciendo más una capilla olvidada que un espacio público moderno. Thomas empujó la puerta. No había nadie en el mostrador, solo el débil sonido de una escoba barriendo en algún lugar profundo de las estanterías. Estaba a punto de dirigirse a la sección de archivos cuando una voz de mujer flotó, baja, ligeramente ronca y deliberada en su tono. «Estás aquí por Edmund Bennett, ¿verdad?» Thomas se giró, sorprendido. Una mujer mayor, de complexión delgada y cabello plateado prolijamente recogido, lo miraba desde detrás de una estantería. «Disculpe, ¿cómo sabe quién soy?» «Porque tiene sus ojos, y nadie entra en este lugar en una mañana de invierno a menos que esté tratando de desenterrar el pasado». Dejó la escoba a un lado y se acercó. «Soy Margaret Chen. Solía trabajar como empleada en el ayuntamiento antes de mudarme aquí. Edmund solía venir a esta biblioteca a menudo en sus últimos años. Si eres su sobrino, entonces...» Thomas, todavía tratando de procesar el momento, asintió. «Soy Thomas. Acabo de mudarme a la casa que dejó».
Margaret hizo una pausa. Su rostro traicionaba una mezcla de confusión y emoción silenciosa. Una vez dijo que esa casa no está hecha para vivir. Es una puerta, una prueba, no para los que buscan descanso. Thomas sintió que su corazón se aceleraba. Esa frase era casi idéntica al mensaje que acababa de encontrar. ¿Eran cercanos? Lo conocía, pero más que eso, le debo una deuda de gratitud. Después de que mi esposo falleció, Edmund me escribió una carta a mano, diciéndome que los recuerdos, cuando se olvidan, son como los muertos que quedan sin enterrar. Quizás por eso dejó esto conmigo. Abrió un pequeño cajón debajo del escritorio de la bibliotecaria y sacó un sobre viejo, con el sello ligeramente aflojado por el tiempo. Me lo envió hace 15 años. Me dijo, dáselo solo si alguien de la familia viene a buscarlo. Y esta mañana, soñé con él por primera vez en todos estos años. Thomas tomó el sobre. Su corazón latía con fuerza al ver su nombre escrito en el frente. Lo abrió. Dentro había una hoja amarilla descolorida, la escritura tosca pero deliberada. Si estás leyendo esto, significa que has dado el primer paso. No confíes en todas las paredes. No pases por alto nada pequeño. He dejado 3 marcas de X. Despensa, biblioteca, dormitorio principal. Cada lugar, una capa de una máscara. Quien encuentre las 3 es en quien he depositado mi confianza final. Edmund Bennet. Incluido con la carta, había un plano de la casa dibujado a mano. Simple, pero marcando claramente 3X con tinta roja. Margaret arqueó las cejas mientras miraba el mapa. Solía decir que no es un tesoro. Es una promesa destinada a alguien con suficiente paciencia. ¿Crees que eres esa persona? Thomas dobló la carta. Sus manos aún temblaban. No estoy seguro, pero no creo que pueda dar marcha atrás ahora. Y esa misma noche, algo sucedió. Algo tan inesperado que ni siquiera Thomas lo había previsto. Durante 2 noches seguidas, Thomas no había podido dormir profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su difunto tío Edmund, apareciendo en medio de una pila de papeles viejos, sus ojos pareciendo susurrar algo que Thomas aún no era lo suficientemente agudo como para entender. Desde que se mudó a la casa, se había sentido como un prolongado juego psicológico. Una nota en el cajón de la cocina decía: solo cuando el corazón está dispuesto a abrirse, la habitación revelará su camino. Luego vino la historia que la anciana bibliotecaria le había contado sobre Edmund, el hombre que una vez declaró que no dejaría ni un centavo a nadie que no entendiera el verdadero valor de un hogar. Thomas siempre había creído en la lógica, en documentos notarizados, en contratos y testamentos. No creía en cuentos de oro escondido o plata enterrada. No creía que un anciano solitario dejaría atrás algún tipo de tesoro como en una película. Había venido aquí en busca de refugio, no para perseguir un sueño descabellado. Así que cuando él la preguntó casualmente, «Papi, vi una marca de X roja en el plano que encontramos ayer. ¿Crees que significa algo?» Thomas solo sonrió débilmente. «Solo una broma, cariño». Probablemente el tío Edmund la marcó para despistar a la gente. Ella no dijo nada más. Simplemente siguió dibujando en un rincón de la biblioteca, una habitación silenciosa y polvorienta, llena del olor a humedad de los libros viejos, que Thomas había planeado convertir en un rincón de lectura para ella. «Pero papi, esta parte de aquí está desigual». Ella señaló la alfombra en la esquina de la habitación. Un lado estaba claramente levantado, como si hubiera algo debajo. A la tenue luz amarilla de la bombilla del techo, Thomas se acercó. Sus dedos recorrieron el borde de la alfombra gastada. Se congeló a mitad de camino, cuando sus yemas tocaron algo más duro que el suelo de madera. Una extraña sensación le recorrió la espina dorsal, como un escalofrío del pasado. Con cuidado, levantó cada borde de la tela. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Una X de un rojo intenso emergió, no como tinta fresca, sino como una raya descolorida de lápiz labial seco.
desgastada por el tiempo. Sin embargo, todavía era lo suficientemente clara como para detenerlo en seco. No era una marca cualquiera. Coincidía, asombrosamente, con el lugar exacto marcado en el viejo plano que había sacado de un archivo polvoriento. La ubicación, hasta la última pulgada. Thomas retrocedió, con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Su mano temblaba ligeramente mientras sacaba una navaja de bolsillo y comenzaban a hacer palanca en los bordes de madera. El agudo clac de la madera al romperse sonó áspero, como si toda la casa contuviera la respiración. El panel se abrió de golpe. Debajo había una trampilla de hierro fundido, con un asa oxidada, pero extrañamente, sin cerradura. Estaba allí, como si hubiera estado esperando todo el tiempo a que alguien la encontrara. «Dios mío», murmuró Thomas, su voz ronca. «No puede ser». Ella estaba a su lado, con el rostro inclinado hacia arriba, los ojos muy abiertos por la anticipación. «Quiero ir contigo, papi. Prometo que tendré cuidado». Thomas se volvió hacia ella. Su mirada se suavizó, aunque la preocupación todavía surcaba su frente. Puso una mano en su pequeño hombro y apretó suavemente. «Entonces vamos juntos. Pero tienes que quedarte cerca, ¿de acuerdo?» Ella asintió y juntos, padre e hija, se acercaron a la puerta que el tiempo acababa de abrir, un lugar donde tanto el pasado como el futuro esperaban. Thomas miró los ojos resueltos de Ella y asintió. Tomó una linterna del cajón, la agarró con fuerza de la mano y levantó la trampilla. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies, gastadas y frágiles. Un aire frío y húmedo subió a su encuentro. Descendieron paso a paso, la madera quejumbrosa debajo de ellos resonando, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. El sótano era más grande de lo que Thomas había esperado. Sábanas blancas cubrían cada estante, cada mesa, cada estatua de madera tallada, y sin embargo, apenas había polvo, como si el lugar hubiera sido limpiado hace mucho tiempo, y luego sellado herméticamente. En el centro de la habitación había un gran baúl, asegurado por 3 candados de hierro, ahora reducidos a mera decoración. Thomas giró uno. ¡Clic! Se abrió. Saltó. El segundo hizo lo mismo, y el tercero se deshizo tan fácilmente como si nunca hubiera estado cerrado. Levantó la tapa. Ella contuvo la respiración. Dentro había un tesoro, en el sentido literal de la palabra. Cajas de madera llenas de pequeños lingotes de oro, plata pura, antiguas monedas de guerra, incluso libretas bancarias antiguas y bonos fechados, cuidadosamente dispuestos y etiquetados con notas escritas a mano. Reserva de emergencia. No compartir con extraños, para quien entienda el verdadero valor de este hogar. Thomas se quedó quieto. Una vez había pensado que eran solo palabras sentimentales, pero ahora eran el testamento en vida de Edmund, no escrito en códigos legales, sino ligado por la fe. Ella alcanzó una foto enmarcada en el fondo del cofre, una imagen de Thomas de niño, medio escondido detrás de la pierna de Edmund. Debajo del marco, una línea escrita a mano decía: «Si un día regresas, deja que la confianza te guíe para abrir la puerta correcta». Thomas agarró la mano de su hija. «Lo encontramos, Ella. ¿Eso significa que otras personas también pueden tomarlo?» Thomas la miró en silencio. Sabía que la tormenta de la familia de su exesposa apenas había comenzado. No se quedarían callados una vez que se supiera la noticia del tesoro. Pero una cosa era segura ahora. Este tesoro no estaba destinado a ellos. Esa noche, mientras Thomas revisaba los viejos libros de contabilidad del banco, el teléfono fijo de la sala de estar sonó una vez, y luego se silenció. Y lo que sucedió a continuación fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La puerta de la trampilla se cerró detrás de ellos. Thomas salió primero, con la camisa empapada de sudor y las manos todavía polvorientientas por las virutas de madera. Ella lo seguía de cerca, con los ojos iluminados por una mezcla de confusión y emoción.
Cada paso que subían por la escalera parecía alejarlos más de un secreto demasiado increíble para pronunciarlo en voz alta. Thomas dejó la caja más pequeña sobre la mesa de la cocina. Se limpió las manos en los pantalones, con la mirada todavía perdida en sus pensamientos. No dijo nada. Ella se sentó frente a él, abrazando a su oso de peluche gastado, mirando a su padre como si esperara que se le explicara algún milagro. ¿Los escondió para ti?, preguntó ella en voz baja. Thomas permaneció en silencio por un momento. Luego asintió débilmente. No estaba seguro, pero los ojos de Edmund, en el retrato que colgaba en el pasillo, parecían mirarlo directamente ahora, no con reproche, sino con expectación. Abrió una de las viejas libretas bancarias y examinó los números. La cantidad era suficiente para cambiar sus vidas por completo. No solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad, para no ser más despreciados ni menospreciados. Thomas dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Esta casa de madera podrida, ese sótano mohoso. Todo había sido solo una cáscara. Lo que había dentro era la verdadera herencia. Susurró para sí mismo, como si no lo creyera. $80 millones. Sacó una silla y se sentó, con los ojos vacíos. Su rostro no estaba pálido por la suma, sino por la presión en su pecho, como si todo esto se hubiera puesto en marcha hace mucho tiempo. No una coincidencia, no un accidente. Abrió cada compartimento del viejo cofre de hierro. Documentos de lingotes de oro certificados, acciones, fotografías descoloridas de la década de 1970, y un sobre sellado con una nota escrita a mano en el frente. A mi sobrino nieto, si tuviste el coraje de regresar a esa casa. Rasgó el borde de la carta. El olor a papel envejecido se elevó, mezclado con el moho del sótano. Dentro había unas pocas líneas, la escritura inclinada pero audaz y firme, tan familiar que le hizo dar un brinco el corazón. Thomas, te dejé esta casa por una razón. No todo el mundo tiene una razón para regresar a un lugar que no alberga más que decepción. Pero si estás leyendo esto, significa que has hecho lo más difícil. Has regresado a ti mismo. Me llamaron loco por dejarte esa casa en decadencia, pero era lo único que podía guardar un gran secreto, uno que solo un hombre no cegado por la codicia podría descubrir. Úsalo sabiamente, no para la venganza, sino para comenzar algo limpio. Edmund. Thomas dobló la carta lentamente, sin palabras. Su mente se inundó de recuerdos del día en que recibió el aviso de la herencia. Una casa abandonada y en ruinas, que nadie en la familia había siquiera mirado. Mientras los otros primos se peleaban por la mansión suburbana cerca de Boston o las acciones de la compañía. Thomas, el supuesto fracasado, la oveja negra, el trotamundos, recibió este despojo en ruinas. Y ahora entendía por qué. Porque Edmund no buscaba un heredero legal. Buscaba a alguien no tocado por la codicia, alguien dispuesto a soportar el ridículo, a arrastrarse a un lugar lleno de polvo y ratas para encontrar la verdad. No a alguien que solo buscaba una vida fácil. Nadie había vivido aquí antes. La casa había estado sellada por más de 20 años. Los que la habían visto negaban con la cabeza. No hay nada allí más que podredumbre y espacio desperdiciado. Y quizás eso fue lo que había protegido el tesoro, así como había protegido la voluntad de Edmund de manos codiciosas. Thomas no sabía si reír o llorar. No porque fuera el elegido, sino porque durante años pensó que había sido abandonado. Y tal vez fue precisamente porque había sido desechado, etiquetado como un fracaso, y había caminado por la vida tragándose cada herida sin quejarse, que Edmund había visto en él lo que nadie más pudo ver, la resolución de llevar las cosas hasta el final. Ella se acercó por detrás, todavía sosteniendo su oso de peluche raído. «Papi, ¿vamos a vivir aquí ahora?» Thomas se giró y la miró, asintiendo suavemente. Su mirada se suavizó, ya no llena de dudas. «Quizás no para siempre, pero esta noche, este es nuestro hogar».
Los dos se sentaron uno al lado del otro hasta altas horas de la noche. Nadie encendió la televisión, nadie comprobó el saldo bancario. Afuera, el viento aullaba a través de las viejas tejas, pero adentro, por primera vez, ya no hacía frío. No porque las paredes estuvieran más apretadas, sino porque en el fondo, Thomas ya no se sentía como un extraño. A la mañana siguiente, la bocina solitaria de un coche resonó desde el estrecho camino de tierra, todavía envuelto en la niebla de la madrugada. Thomas estaba sentado bajo el voladizo del porche, martillo en mano, arreglando la bisagra oxidada de la vieja puerta del garaje que había estado suelta durante años. Las bocinas lo sobresaltaron ligeramente. Nadie pasaba nunca por aquí, y ciertamente a nadie le importaba lo suficiente como para entrar. Dejó el martillo y se levantó. Un elegante SUV negro se detuvo frente a la verja de madera desgastada por el tiempo. Un par de gafas de sol salieron primero. Era Sofía. Su vestido beige rozaba la hierba cubierta de rocío, los tacones de sus zapatos hundiéndose en la tierra. Detrás de ella iba un hombre con un traje gris, sosteniendo una pila de papeles. Claramente un abogado. No hacía falta adivinar. Thomas frunció el ceño y bajó del porche. Sofía. Ella se quitó las gafas de sol y sonrió débilmente, como si se tratara de una visita casual e improvisada. Pasaba por la zona y pensé que tal vez a nuestra hija le vendría bien pasar un tiempo con su madre. Desde el interior de la casa, ella salió corriendo y luego se detuvo en seco al ver a su madre. No hubo un arrebato de alegría, solo una pausa vacilante, y se quedó quieta. Sofía saludó con la mano. Cariño, mami vino a verte. Ella no dijo nada. Se volvió hacia Thomas como si esperara su señal. Thomas asintió levemente, sin apartar la vista de Sofía. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Sofía sonrió, su voz suave como la seda. Mi abogado lleva un registro de los bienes raíces. Se dice que recientemente heredaste este lugar. Solo quería asegurarme de que mi hija vive en un lugar seguro. Luego se giró casualmente, sus ojos deteniéndose aparentemente al azar, pero con demasiada precisión, en la pared lateral de ladrillo donde la noche anterior, Thomas había colocado una lona sobre la puerta que conducía al sótano subterráneo. Habló sin pensar, o al menos eso parecía. La casa es tan vieja. Puedo oler la madera húmeda que sube del suelo. Debe haber un sótano debajo. Thomas se congeló. La pregunta era demasiado específica. Ese tipo de olor no podía percibirse a distancia. Y Sofía, que siempre había tenido pánico al polvo y al moho, era la que lo notaba. Habló lentamente. El sótano es solo un viejo almacén. No hay nada ahí abajo. Sofía sonrió suavemente, no discutió, pero sus ojos se desviaron hacia la mano de Thomas. Tierra bajo las uñas, un pequeño rasguño en su muñeca y barro seco todavía pegado a la rodilla de su pantalón. Ella lo sabía, sin pruebas contundentes, pero como un depredador que huele la sangre en el aire, lo sintió. El abogado dio un paso adelante, entregando los documentos. Venimos con buenas intenciones, pero si es necesario, solicitaremos la tutela temporal para garantizar la seguridad de Ella. Esta casa puede no ser adecuada para una niña. Thomas no miró los papeles. Miró a su hija. Ella ya le había agarrado la mano con fuerza. Sus ojos ni siquiera miraban a su madre. La respuesta había estado clara durante algún tiempo. Thomas pronunció cada palabra con silenciosa precisión. No viniste aquí por ella. Viniste porque crees que hay algo aquí, ¿verdad? O tal vez estás buscando algo. Pero no uses a Ella como excusa. Sofía siguió sonriendo, pero esa pequeña curva de sus labios había perdido su certeza. Solo vine a visitar a mi hija. Todo lo demás está en tu cabeza. Se volvió hacia el coche. Su tacón se hundió en un parche de barro blando detrás del patio, justo donde Thomas había levantado las tablas del sótano el día anterior. Sofía se detuvo, miró hacia abajo. Una huella. No dijo nada más, pero Thomas supo que, a partir de ese momento, el juego había cambiado.
Thomas se sentó inmóvil en los escalones del porche, con la mirada fija en el cielo sombrío sobre la verja. El SUV de Sofía había desaparecido hacía menos de 5 minutos, pero el peso de su visita todavía se aferraba a cada listón de madera podrida de la vieja casa. No volvió a entrar. No se movió. Ella estaba de pie detrás de él, sus pequeñas manos agarrando la parte de atrás de su camisa, en silencio. Ella también lo sintió. Esto no era una de las habituales amenazas vacías de Sofía. No había venido para una reunión, había venido para reclamar el control. Thomas dejó escapar un suspiro silencioso y sacó su teléfono. No llamó a nadie. Simplemente reabrió la foto que había tomado la noche anterior, en el sótano. El tesoro, la carta de su tío y la línea final escrita con letra temblorosa. El precio de la libertad es a veces renunciar a todo lo que una vez te tuvo cautivo. Ahora lo entendía. Su tío no le había dejado esta casa porque fuera valiosa. La había dejado como una prueba final. Una prueba que solo alguien con suficiente paciencia, suficiente fe y suficiente amor podría soportar y mantener. Y ahora Thomas tenía las 3 cosas. Pero estaba a punto de perder lo único que más importaba: ella. Unos pasos resonaron suavemente desde el interior. Ella había vuelto a entrar, había recogido su oso de peluche y había regresado para mirar a su padre. «Papi», preguntó, su voz pequeña pero penetrante, «si mami me lleva, ¿vendrás conmigo?». La pregunta cayó como una cuchilla. Thomas se congeló, sus ojos se hundieron, como si algo enterrado hace mucho tiempo acabara de ser desenterrado. «Nadie te va a llevar a ninguna parte, Ella. Te lo prometo». Pero solo unos días después, esa promesa comenzó a desmoronarse. Desde la noche en que Thomas había descubierto el sótano oculto y su contenido explosivo, todo el pueblo de Havenwood había estado en un frenesí. Una fuente anónima, todos sospechaban que era alguien de dentro de la casa, había filtrado fotos del mapa del tesoro y su X roja a un blog local. En 12 horas, los titulares explotaron en Facebook y en la Gaceta de Havenwood. «Veterano descubre tesoro millonario en mansión heredada». El nombre de Thomas Miller se convirtió instantáneamente en el tema más candente del pueblo. Decían de todo: que era un solitario, aislado, un hombre con un historial de depresión de posguerra, que la mansión podría estar escondiendo objetos ilegales, y lo más condenatorio, que una niña vivía allí en condiciones inadecuadas para heredar una fortuna tan inmensa. 3 días después de que se publicara el tercer artículo, Thomas recibió una carta del Tribunal del Condado. Una demanda formal, presentada por Sofía Delaney por los derechos de custodia. Thomas no se sorprendió. Simplemente apretó el papel con tanta fuerza que casi lo rompió. Luego lo dobló en 3 y lo colocó sobre la mesa, como una acusación que no necesitaba juicio. Esa mañana, el ayuntamiento de Havenwood se había convertido en una sala de tribunal temporal. Todos los asientos de la galería estaban ocupados, no porque el caso fuera complejo, sino porque todos querían ver al hombre que había encontrado oro. Los equipos de noticias locales instalaron cámaras justo afuera de las puertas. Los susurros resonaban por los pasillos. «Supongo que la exesposa quiere su parte». «No, está demandando por la niña, no por el dinero». Pero nadie creía realmente lo que decían. Thomas se sentó en silencio en el lado derecho de la sala. Llevaba un viejo traje gris, el cuello ligeramente torcido, pero la espalda recta como siempre. A su lado se sentaba Rawlins, el abogado de oficio, educado pero claramente superado por el equipo legal de peso pesado del otro lado del pasillo. Sofía se sentó a la izquierda, vestida con un vestido de terciopelo negro con un pañuelo de seda sobre los hombros. Su rostro no traicionaba ninguna emoción. A su lado había 2 abogados, afilados, pulidos, precisos. Detrás de ella se sentaba un hombre mayor de pelo plateado y gafas con montura dorada. Su padre, un ex juez estatal conocido por su actitud arrogante y por encima de la ley. Las puertas se abrieron. El juez Harper entró en la sala,
un hombre de mediana edad que parecía haber presidido demasiados casos de divorcio aburridos. Pero hoy se enfrentaba a una sala abarrotada de pared a pared. Este no era solo otro caso civil, era la disputa de custodia más seguida del pueblo. Esta es la audiencia de custodia temporal de Ella Grace Miller. Demandante, puede proceder. El abogado de Sofía se levantó. Su voz no era fuerte, pero cada palabra era afilada y deliberada, como el frío filo de un cuchillo. Su señoría, mi clienta, la señora Sofía Delaney, es la madre biológica legal de Ella. Hace 6 meses, solicitó voluntariamente la custodia de su hija después del divorcio, pero no recibió cooperación. Recientemente, fue informada de que Ella vive en condiciones inseguras, específicamente una finca envejecida sin sistema de seguridad, sin niñera profesional y sin acceso a apoyo médico o psicológico. Hizo una pausa. Luego tocó su tableta, proyectando una imagen en la gran pantalla de la sala. Una captura de pantalla de un artículo local. Tesoro de $1 millón. Soldado y niña viviendo de una fortuna no regulada. ¿Y lo que es más importante? Continuó. Con el descubrimiento de activos financieros sustanciales, tenemos motivos para creer que la tutela se está explotando para obtener ganancias monetarias, con la niña en el centro de todo. Esto ya no es un asunto de custodia estándar, es una disputa que involucra dinero, propiedades y control legal. Se volvió para mirar a Thomas, su mirada tan penetrante como si estuviera mirando a un hombre que acababa de ganar la lotería. En cuanto al padre, el señor Thomas Miller, fue dado de baja del ejército hace menos de un año. No tiene empleo estable y no poseía activos personales hasta hace poco, cuando se encontraron varios objetos de valor no registrados en la casa heredada. Esto plantea un riesgo psicológico significativo, particularmente para alguien que todavía está en proceso de reintegración social. Durante todo el proceso, Sofía mantuvo los ojos fijos en Thomas. No habló, no se inmutó, como si todo esto fuera su derecho, como si ya supiera que iba a ganar. Rollins, el abogado de oficio de Thomas, rebuscó entre varios documentos. Se levantó, visiblemente menos pulido, pero firme en su tono. Su señoría, el señor Miller es actualmente el tutor principal de la niña, residiendo con ella en la propiedad legada por su difunto tío. La niña está recibiendo el cuidado, la educación y la nutrición adecuados. No hay evidencia médica de negligencia o daño emocional. Las acusaciones de inestabilidad psicológica no han sido validadas por ninguna autoridad sanitaria. El juez Harper asintió brevemente. Gracias. ¿Tiene el demandante alguna prueba concreta? El abogado de Sofía hizo una señal. Un empleado se acercó con un sobre negro y comenzó a mostrar varias fotografías. Una de Ella, de pie fuera de la casa con una chaqueta demasiado grande, con el rostro cansado. Otra de ella sentada en una sala de estar con poca luz. La última, una imagen borrosa de un mapa del tesoro dibujado a mano, mostrando claramente una marca de X roja. Estas son nuestras pruebas. Mi clienta está profundamente preocupada de que la niña esté siendo arrastrada a un entorno cuestionable, centrado en la explotación de una riqueza no revelada. Esto puede tener efectos duraderos en su desarrollo emocional y cognitivo. Thomas apretó los puños. Quería levantarse, decir algo, cualquier cosa, pero sabía que cualquier cosa que saliera de su boca ahora sería tergiversada. Porque Sofía no solo quería la custodia de Ella, estaba construyendo un caso para despojarlo de su capacidad legal, para reclamarlo todo. Después de casi 2 horas de argumentos, el juez Harper emitió su decisión. Habiendo revisado las condiciones temporales, la documentación de la demandante y en consideración de la estabilidad emocional de la menor, por la presente concedo la solicitud. Ella será puesta bajo custodia temporal con su madre durante 2 semanas. Durante este periodo, el tribunal llevará a cabo una evaluación independiente de los entornos de vida de ambas partes. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Thomas no se levantó de inmediato. Su cabeza permaneció inclinada. En su mano tenía una vieja fotografía de Ella a los 4 años, los dos junto al río.
Era la primera vez que ella había dicho, «Papi, quiero vivir contigo para siempre». Guardó la foto en su cartera, se levantó y sin mirar a nadie, le murmuró a Rawlins, «Ahora lo entiendo. Así es como hacen que robar parezca legítimo, ¿no?» Rowland no dijo nada. Era un abogado, no un optimista. Pero en ese momento, cuando Sofía se levantó y ni siquiera miró a Ella, solo miró fríamente a Thomas, entendió. Sí, todo esto había sido orquestado. Esa noche, la casa estaba en silencio. Thomas regresó solo. No encendió las luces, solo se sirvió un vaso de agua y se sentó en la mesa vacía del comedor. Sobre la mesa todavía yacía una copia del certificado de herencia. A su lado, un conjunto de notas que detallaban los niveles subterráneos de la finca, planos y diagramas históricos. Pero no los miró. Reclinándose en su silla, Thomas no lloró, no gritó. Solo había una quietud helada en lo profundo de su pecho. Afuera, el viento barría el bosque. Los periódicos, alimentados por los rumores de un tesoro millonario, continuaron circulando por la ciudad. Pero aquí, dentro de lo que una vez fue descartado como una casa en ruinas, un padre se dio cuenta. Para proteger a su hija y el legado que ella representa, tendría que luchar, no como un soldado, sino como un heredero. A Sofía se le concedió la custodia temporal durante 2 semanas, pero nunca llevó a Ella a casa. En cambio, se registró en un hotel, acompañada por su padre y un auditor bancario. En sus manos, tenían un inventario filtrado de los activos heredados de Thomas. Y tal como Thomas había temido, estaban preparando una segunda demanda, una reclamación para dividir la herencia, argumentando que Thomas no era legalmente competente para poseerla. Desde el fallo de custodia temporal del tribunal, la vieja casa de Thomas había vuelto a su silencio frío original. No más risas de Ella resonando por los pasillos, no más tacita de porcelana azul sentada en diagonal junto a su taza de café. Cada rincón, cada pasillo, todavía tenía rastros de una niña, y su ausencia hacía que todo se sintiera irreversiblemente mal. Pero no era solo la soledad lo que lo mantenía despierto. Fue el sobre que llegó a la mañana siguiente. Sin dirección de remitente, solo una sola línea garabateada en el frente. Ten cuidado, no solo quieren a la niña. Dentro había una copia de una nueva demanda presentada por Sofía. Esta vez, no solo exigía la custodia permanente de Ella. Ella y su familia también estaban presentando una reclamación legal sobre los bienes descubiertos después del matrimonio. Según la ley estatal, si había habido una relación matrimonial previa, una de las partes podía buscar una porción de los bienes recién adquiridos, siempre que pudiera probar que tenía implicaciones potenciales para el bienestar de su hijo en común. Y Sofía, respaldada por su padre, ahora estaba haciendo exactamente eso. Thomas arrojó la pila de papeles sobre la mesa. No dijo una palabra, pero su mano temblaba, no de miedo, sino de la sensación de ser arrancado de su propia vida. Llamó a su abogado privado. La llamada fue directamente al buzón de voz. Esa noche, Thomas condujo al centro de la ciudad, a la oficina de registros financieros públicos. Un empleado mayor, enterrado bajo una montaña de papeleo, levantó la vista cuando entró. Me gustaría obtener los registros de manutención infantil o ayuda pública presentados bajo los nombres de Sophia Delaney o Ella Carter de los últimos 3 años, dijo Thomas. El empleado frunció el ceño. ¿Y su relación con la niña? Soy su padre, y necesito pruebas de eso antes de que otra familia poderosa me entierre con su dinero. El hombre no hizo otra pregunta. 15 minutos después, Thomas tenía un grueso informe impreso en sus manos. Línea por línea, entrada por entrada, todo estaba allí. Registros de Sofía solicitando asistencia para madres solteras, mientras él ya había estado viviendo con Thomas desde que tenía 3 años. Declaraciones claramente marcadas. Sin apoyo financiero del padre biológico, la madre es la única cuidadora. Declaraciones falsas.
Pagos mensuales de programas federales que permitieron a Sofía seguir viviendo en un lujoso apartamento en el centro, mientras Ella era enviada al campo, donde su padre luchaba con una guerra tanto psicológica como financiera para reconstruir su vida. Y justo ahí estaba exactamente lo que Thomas necesitaba. 3 días después, Thomas se presentó con una camisa blanca de botones y una gruesa carpeta en la mano. Llamó a la puerta de la oficina de un investigador privado recomendado por un viejo amigo. Un hombre de mediana edad abrió, todavía sosteniendo su café. «¿Thomas? ¿Exmilitar de Vermont?» «No busco espiar a mi exesposa. Solo necesito que alguien verifique si alguna vez vino a esta ciudad antes de su supuesta visita para ver a nuestra hija. Específicamente, justo después de que se conoció la noticia sobre la finca multimillonaria ligada a esta casa». ¿Sospecha que ella ya lo sabía? No sospecho, lo sé. El detective sonrió levemente y asintió. Puedo averiguarlo, dame 2 días. Thomas asintió a cambio. No tenía prisa. Aquellos que engañan siempre terminan enredándose con la misma cuerda que han tejido. Solo necesitaba aferrarse al otro extremo. Jueves por la mañana. Una ligera llovizna cubría la ciudad. Thomas estaba limpiando el porche delantero cuando sonó el teléfono. «Soy yo». «¿Quieres información?» Sofía llegó a la ciudad un día completo antes de su supuesta visita sorpresa a su hija. Se registró en un hotel de gama media con un nombre falso. Lo interesante es que en los registros del sistema del hotel hay un artículo impreso sobre el tesoro escondido dentro de la finca Carter. Se lo llevó con ella. Y también guardó una imagen de la vieja mansión de Google Maps. Thomas no dijo nada, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Ella lo sabía. No había venido por Ella, había venido por el tesoro, y Ella era simplemente la excusa más conveniente. Esa noche, Thomas se paró en el escritorio de madera de su estudio, organizando todas las pruebas, fotografías, registros de ayuda financiera, archivos de la demanda, confirmación de registro en el hotel y el artículo impreso que ella se había llevado. Una carpeta delgada pero pesada como ladrillos. Nadie lo estaba ayudando, pero nadie podía detenerlo ahora tampoco. Imprimió 2 copias. Una fue enviada a su exabogado, la otra fue archivada en el Departamento de Justicia de la ciudad, junto con una contrademanda formal. Una solicitud para investigar el motivo de usar a una menor como herramienta para apoderarse ilegalmente de activos por parte de su madre biológica, Sofía Delaney. Al día siguiente, llegó una carta de la Oficina de Evaluación. Hemos recibido la presentación del señor Thomas Carter. Se requerirá que la señora Sofía aclare ciertos asuntos legales relacionados con la ayuda financiera y la intención declarada detrás de su reclamación de propiedad. En la parte inferior de la carta, una línea estaba en negrita. El tribunal acelerará la revisión si hay evidencia de que un niño está siendo utilizado como instrumento legal por cualquiera de las partes. Esa noche, Thomas encendió la pequeña lámpara de su escritorio y cogió un lápiz. Comenzó a redibujar el plano de la casa, no para buscar sótanos ocultos, no por el tesoro, sino por algo más profundo. Una capa final de protección. Una vida real. En la habitación de Ella, ahuecó su almohada, dobló la manta justo como a ella le gustaba. Luego, en silencio, colocó un dibujo a crayón que ella había hecho una vez de los dos en un marco de madera. En el cristal, con una letra temblorosa pero cálida, estaban las palabras: «Papá es mi hogar». Sofía podría ganar la custodia, podría demandar por una parte de la herencia, pero Thomas juró que nunca compraría el amor de una niña, porque las manos que nunca tocan, nunca sostendrán un corazón verdadero. A la mañana siguiente, Thomas se despertó temprano. De repente, su teléfono sonó. Era su abogada, la señora Caroline. «Thomas, acabo de recibir un aviso del equipo legal de la familia Dawson. Sofía ha presentado oficialmente una moción para reclamar una parte de los activos postmatrimoniales, específicamente el valor de los bienes raíces descubiertos después de su divorcio. Argumenta que la base para ese descubrimiento se construyó durante el matrimonio.
Thomas apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué más quiere además de Ella? Caroline suspiró. No es solo Ella. Exigen al menos el 40% del valor total de lo que se encontró en la casa, citando una propuesta de compensación para cuidadores. Su afirmación es que Sofía contribuyó a construir la base de la familia mientras todavía vivían juntos. Por lo que parece, están jugando duro. Thomas no respondió. Se levantó y salió directamente al patio trasero, donde la casa ahora parecía un poco menos abandonada. Miró a su alrededor y de repente le vino a la mente el rostro de Ella. La forma en que sus ojos se contraían cuando su madre levantaba la voz. La forma en que se encogía ante el sonido del tono frío de Sofía. No se trataba del dinero. Se trataba de Ella. Si no luchaba ahora, no solo perdería a su hija. Su dignidad y el alma de esta casa también serían arrastrados por el barro. Esa tarde fue a ver a la señora Nora, la directora de la antigua escuela primaria de Ella. Cuando vio a Thomas, su ceño se frunció suavemente. Todavía recuerdo los ojos de Ella ese día. Me dijo que no quería ir a casa, y lo que me rompió el corazón fue que tuve que mentir. Le dije que todo estaría bien. Thomas abrió una carpeta y la colocó sobre la mesa frente a la señora Nora. Dentro había horarios escolares, registros médicos y notas escritas a mano por Ella, evidencia de que no había sido cuidada adecuadamente por su madre biológica. Una carta en particular hizo que Nora se congelara. La letra era infantil e irregular. Mamá dice que no necesito un médico, solo necesito dejar de llorar y ser mejor. Pero todavía duele. Nora levantó la vista, su voz tensa. ¿Vas a usar esto? Thomas asintió. No en el tribunal. No volveré a hacer pasar a Ella por eso. Pero el público necesita ver la verdad antes de que ella pinte su versión en la televisión nacional. Esa noche, el primer video apareció en las redes sociales, desde una cuenta anónima. Una presentación de diapositivas de imágenes y texto se desplazaba por la pantalla. Una foto de Ella sosteniendo un brazo magullado, acompañada del pie de foto. Esta niña una vez rogó que la inscribieran en el cuidado después de la escuela porque tenía miedo de ir a casa. ¿Quién es su madre biológica? ¿Y por qué un padre que una vez guardó silencio finalmente está hablando? La opinión pública comenzó a dividirse en dos bandos, pero una cosa estaba clara. Thomas no intentaba hacerse la víctima. Simplemente publicó y permaneció en silencio. 3 días después, apareció una entrevista en línea con nada menos que el antiguo profesor de educación física de Ella. Esa niña una vez fue obligada a quedarse afuera en invierno porque se olvidó de traer el dinero para la recaudación de fondos de la clase. Cuando llamamos a su madre, ella dijo, «No me llamen a mí, llamen a su padre, ya he hecho mi parte». No sé nada sobre tesoros ocultos, pero si la justicia significa algo, esa niña merece vivir con alguien que quiera ser un padre, no con alguien que intenta ponerle un precio. El video se difundió más rápido que cualquier noticia del tribunal. Una noche, Thomas recibió un mensaje de Caroline. Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial. Temen el daño a su imagen pública antes de la audiencia oficial de división de activos. Thomas esbozó una sonrisa débil y amarga. Lo que la familia Dawson temía no era a él, era la luz de la verdad. Una vez que no quedara nada detrás de lo que esconderse. Una semana después, durante una reunión informal en la oficina del fiscal de la ciudad, Sofía entró con un vestido de seda color crema. Su rostro ya no tenía la confianza de antes. Sentada frente a Thomas, sacó su teléfono. Se desplazó brevemente y luego lo miró. Nunca pensé que te rebajarías a usar a tu hija como un arma. Nunca pensé que realmente vieras a Ella como tu hija, respondió Thomas. Ella soltó una risa, pero era hueca. Si me retiro, ¿estarías dispuesto a firmar una declaración renunciando a tu reclamación sobre los activos? Si hiciera eso, ¿quién le enseñaría a Ella que la justicia no proviene del silencio? La reunión terminó sin una sola firma, pero Sofía lo sabía.
Thomas ya no era el hombre que una vez se había alejado de esta ciudad en silencio. Ahora era un padre. Y una vez que un padre elige levantarse, nada en este mundo puede derribarlo de nuevo. La casa estaba en silencio. El sol ya estaba alto, pero Thomas todavía no había salido del estudio de arte. Estaba inmóvil frente a un gran lienzo, uno que él había dejado sin terminar. Era una escena familiar. Él, la niña y el tío Edmund, de pie frente a la casa. Pero en la esquina inferior, sin que nadie se lo dijera, él había dibujado una figura extra. Una mujer de pelo largo, de espaldas. Estaba a distancia, no formaba parte de la imagen principal, más bien como una sombra. Thomas recordó haber dado la vuelta al lienzo y mirar la parte de atrás. Allí, con la letra temblorosa de una niña, aparecía una sola línea. «No te preocupes, papá. Sé que mamá no me quiere». Apretó la mano, no de ira, sino de dolor. Ningún niño debería escribir algo así, pero ella había aprendido hace mucho tiempo a guardar silencio. Y ese mismo silencio ahora los protegía a ambos. Esa tarde, una carta de la oficina de sucesiones fue entregada en mano a Thomas. Solicitud para reabrir la investigación de la propiedad heredada. Presentada por la señora Sophia Delaney. Declaración: los activos en la casa no son propiedad exclusiva del señor Thomas, sino parte de un patrimonio compartido formado durante el matrimonio, solicitando la división equitativa de todo el valor recién descubierto. Thomas la leyó una y otra vez. La sangre en sus venas pareció detenerse. Una parte de él sabía que esto llegaría, era solo cuestión de tiempo, pero no esperaba que ella presentara algo tan descarado. Lo quería todo. No solo a su hija, sino la única pieza de valor que acababa de descubrir, enterrada durante tantos años. Respiró hondo y caminó tranquilamente hacia la sala de estar. Sobre la mesa estaba el cuaderno de garabatos de Ella. Thomas hojeó las páginas suavemente, deteniéndose en una nota adhesiva manchada de agua. Estaba escrita a mano por Ella hacía 2 meses, una simple autorreflexión de una tarea escolar. Las personas que más quiero. Abuelo, papá, tío Edmund. Las personas que no quiero ver, mamá y el novio de mamá, porque cada vez que los veo preguntan, «¿Tu papá ya consiguió dinero?». Thomas sacó la nota y la guardó en el bolsillo de su camisa. La prueba no tenía que ser grandiosa, solo tenía que ser verdadera y oportuna. Esa noche, después de que Ella se durmiera, Thomas recibió una llamada extraña. La voz al otro lado era la de un jinete, sin presentación. «Si eres listo, firma el papel y divide los activos. La niña estará a salvo y te quedarás con la mitad de la fortuna. Tú eliges». Thomas no respondió. Colgó. Pero no tiró el teléfono. Encendió la grabadora. Algún viejo instinto de soldado se había activado de nuevo. A la mañana siguiente, fue a ver a su abogada, la señora Pamela Green. «Me están amenazando», dijo. «Lo quieren todo. Y ya no puedo proteger a mi hija solo con emociones». Pamela hojeó el archivo y luego levantó la vista. «Necesitamos hacer 2 cosas. Primero, probar que Sofía ha abandonado repetidamente a Ella y no es apta para ser madre. Segundo, reabrir los registros financieros y de comunicación, encontrar pruebas de que sabía sobre el tesoro de antemano, lo que demostraría que tenía la intención de reclamar los activos desde el principio. Si resulta que solo se enteró recientemente, entonces no tiene base legal para exigir una parte». Thomas frunció el ceño. Apareció en la casa un día después de que las noticias locales dieran la noticia. Pero todavía no se habían publicado fotos, así que, ¿cómo sabía la ubicación exacta? Pamela asintió. «Esa es la brecha en su plan. Yo me encargaré del lado financiero. En cuanto a ti, necesito que hagas algo». «¿Qué es?». «Documenta la vida diaria de Ella. Si intentan forzarla a volver con su madre, el tribunal necesitará ver dónde está realmente su hogar». 2 días después, Thomas se enganchó una pequeña cámara corporal que Pamela le había dado.
La metió discretamente en la camisa de Ela durante su reunión en el centro de investigación. Si un día papá ya no está, ¿con quién querrías vivir?, preguntó. Ella pensó por un momento. Luego señaló un arbusto y susurró: «Con ese conejito peludo de allí». Thomas se rió, y luego le vinieron las lágrimas. Ese video, según Pamela, podría derretir el corazón de cualquier jurado. Al mismo tiempo, un correo electrónico anónimo llegó a la bandeja de entrada del bufete de abogados. Contenía un clip de audio. Sofía hablando con su novio. Sus palabras eran escalofriantes. Si la niña regresa, conseguir esa herencia será pan comido. No es como si el tío hubiera firmado algo. Pamela no sabía quién lo había enviado, pero Thomas tenía una fuerte sospecha. Clarice, la antigua ama de llaves de la familia Delaney. Había adorado a Ela desde que era pequeña. Apenas unas semanas antes, había llamado a Thomas y le había dicho en voz baja: «Si me entero de algo, no me quedaré callada». El viento había comenzado a cambiar. El viernes por la mañana, Sofía emitió un comunicado de prensa. «Solo quiero que mi hija viva en el mejor ambiente. No tengo ningún interés en la herencia. Todas las acusaciones son falsas». Ese mismo día, Thomas envió a la prensa 3 cosas: un video de Ela dibujando, la grabación de audio de Sofía amenazando por la herencia, y una nota escrita a mano por Ela: «No quiero ver a mami». Los medios de comunicación explotaron. Las redes sociales se incendiaron. Esa tarde, Pamela apareció en casa de Thomas con una carpeta. «Está a punto de perder, pero antes de que comience el juicio, hay algo para lo que necesitas prepararte». «¿Qué es eso?». «El peor de los casos. Si usan el poder y el dinero para llevarse a la niña, ¿qué estás dispuesto a hacer?». Thomas no respondió de inmediato. Subió las escaleras, miró a Ela durmiendo tranquilamente, y luego regresó. «Lucharé como lo hice en el campo de batalla. Pero esta vez no llevaré un arma. Llevaré a una niña y la verdad». Al final del capítulo, Thomas abrió su correo electrónico. Había llegado una invitación de La Verdad detrás del silencio, un programa de entrevistas nacional conocido por exponer disputas familiares de alto perfil. Lo habían invitado a él y a Sofía a aparecer. Thomas no necesitó tiempo para pensar. Escribió una línea: «Estaré allí, y no me quedaré callado». A primera hora de la mañana, una suave lluvia cubría el desgastado tejado de tejas de la vieja mansión. Cada gota caía suavemente, como el último aliento de una larga pesadilla. Arriba, en el pasillo del segundo piso, ella estaba sentada en silencio junto a la ventana, abrazando a su oso de peluche andrajoso. Sus ojos ya no reflejaban el pánico de los días en que fue alejada a la fuerza de su padre. Pero la paz tampoco había regresado por completo. 10 días después del alboroto en la oficina de tasación, la batalla por la custodia de Ela y la propiedad de la finca se acercaba a su fin. Un coche negro se detuvo en la verja. Thomas se había levantado temprano, vestido con una camisa blanca, sosteniendo una carpeta de documentos. No le dijo nada a su hija. Solo le dio una suave palmadita en el hombro antes de salir de la casa. La reunión de hoy no era en un tribunal. No había reporteros, no había atención pública. Pero para Thomas, era el lugar que determinaría el verdadero destino de padre e hija. La sala de conferencias del Consejo Estatal de Asuntos Sociales y Legales de Vermont estaba ubicada dentro de un antiguo y majestuoso edificio en el lado sur de la ciudad. Dentro había 3 representantes: un juez honorario, un joven supervisor de la Agencia de Protección Infantil y un asesor financiero independiente. Del lado de Thomas solo estaban él y su abogado privado. Al otro lado de la mesa, Sofía, sus padres y 2 abogados. Esos mismos rostros fríos y familiares. Pero hoy nadie sonreía con aire de suficiencia, nadie levantaba la voz. El archivo se abrió, no sobre el tesoro,
sino sobre los informes psicológicos escolares de ella de los 2 años que había vivido con sus abuelos maternos, junto con una grabación de audio de una conversación reciente entre la niña y un trabajador social. Ella dijo que, en los 2 años que vivió en casa de su madre, no había ni una sola foto de su padre. Ni una. Cada vez que preguntaba, su madre decía, «Él fue quien te abandonó». Nadie del lado de Sofía lo refutó, porque esas palabras, de hecho, se habían pronunciado. Y una cosa más. Basándose en los estados financieros de la Agencia de Manutención Infantil durante 2 años consecutivos, Sofía recibió pagos de manutención para ella, pero desvió la mayor parte a su cuenta personal. Mientras tanto, los gastos para ella estaban por debajo del requisito mínimo del Estado. Sin juguetes, sin actividades comunitarias, sin seguro de salud. ¿Qué hizo con el dinero? El abogado de Thomas colocó una foto sobre la mesa, ella dormida en el suelo, con la cabeza apoyada en su mochila escolar, rodeada de facturas impagadas, en la antigua habitación de alquiler de Sofía. Luego vino una voz, ahogada y suave, de la grabación de audio. Era la de Ella, cuando se le preguntó dónde quería vivir. «Solo quiero estar en un lugar donde alguien espere a que llegue a casa». Nadie se rió, nadie habló. Pero cada palabra en esa habitación cambió algo. Más tarde esa misma tarde, Thomas recibió una carta escrita a mano, directamente del consejo. El contenido era breve, pero cada línea tan clara como la luz del sol después de una tormenta. La custodia legal total de Ella se concede al señor Thomas Miller. Además, la propiedad descubierta en 103A Maple Lane es legalmente propiedad del señor Miller, según la transferencia testamentaria notariada. No se aplicará ninguna propiedad marital compartida. En la parte inferior, con bolígrafo, había una nota escrita a mano por el juez honorario. Un niño no elige quién es más rico. Elige quién lo hace sentir verdaderamente amado. Thomas leyó la carta y luego la dobló. No habló. Sin vítores, sin lágrimas. Simplemente caminó hacia el patio trasero donde Ella estaba sentada, dibujando. Ella levantó la vista. «Sabes, papá, en los cuentos de hadas, los niños siempre son rescatados justo a tiempo». Thomas se sentó a su lado, presionando suavemente su frente contra la de ella. «Entonces, ¿eso en qué me convierte a mí? En un caballero no. Eres el que no se rindió». Una semana después, el pueblo ya no hablaba del tesoro, pero la gente todavía contaba la historia de un ex soldado, una vez abandonado por su esposa, burlado por toda su familia, dejado para vivir en una casa en ruinas que nadie quería. Ese hombre conservó la casa, conservó a su hija y conservó su dignidad. No contraatacando, sino demostrando que estaban equivocados. No presumiendo, sino manteniéndose firme. Dentro de la mansión, ella colgó un nuevo cuadro que había hecho. Un hombre de uniforme de pie en una casa vieja, sosteniendo con fuerza la mano de una niña pequeña. Debajo, con una torpe caligrafía infantil, se leía: «Papá y yo, los últimos que se quedaron». Cuando cayó la noche, no hubo más discusiones, no más amenazas legales, no más abogados. Solo el cálido resplandor amarillo que se derramaba desde las ventanas sobre los escalones del porche. Thomas estaba de pie en el balcón, mirando al cielo. No por el tesoro, no por la victoria, sino porque por primera vez en muchos años, finalmente sintió que pertenecía a algún lugar. Esta casa ahora tenía un alma. No por los lingotes de oro escondidos en sus paredes, sino por una niña lo suficientemente valiente como para llamarlo papá, y un hombre lo suficientemente valiente como para caminar a través de la ruina para aferrarse a lo que más importaba en la vida. El soldado regresó no para encontrar riquezas, sino para descubrir el mayor tesoro de todos: el amor incondicional de su hija. La mansión, una vez descartada como inútil, se convirtió en la prueba viviente de una simple verdad. No es la riqueza lo que hace a un buen padre. Es el corazón lo que mantiene unida a una familia. ¿Qué piensas del viaje de Thomas? Si fueras tú,
¿Habrías tenido la fuerza para mantenerte firme contra aquellos con dinero y poder legal? Y tal vez, solo tal vez, en nuestras propias vidas, las cosas que pasamos por alto o consideramos pequeñas podrían tener el valor más profundo y duradero. Si alguna vez te has enfrentado a algo similar, o si esta historia te ha conmovido de alguna manera, no dudes en compartirlo en los comentarios a continuación. Nuestro canal no solo está aquí para contar historias. Estamos aquí para escuchar y para unir a aquellos cuyos corazones alguna vez han sido incomprendidos. ¿Estás bien? ¿Cómo te has sentido últimamente, física y emocionalmente? Realmente esperamos que el video de hoy te haya brindado algo de consuelo, o al menos, te haya recordado que no estás solo.